papeime, ko'árape ñame'ẽta mandu'ajeýra, retroalimentación. Upe'arã ñamoñe'ẽta peteĩ moñe'ẽrã héra ypi ha kururu. He'i péicha, peteĩ pyhareve ohojuhu yno'ỹhápe kururu ha ype. Kuarahy omimbi ha ohendu mba'éichapa oñe'ẽ ko'ã mymba. Kururu ndovy'aiete ha ype katu iñahenkói hese. Mba'ére nerasẽ kururu ha kururu tasẽme he'i. Cherasẽ he'ígui chéve hikuái che vaietereiha. He'i chupe ype ani kururu'i ndéniko peteĩ mymba neporãitereíva ha yvypórape reipytyvõ. Reñangareko yvotytýre, rekaru, ñati'ũ ha opaichagua mymba'e rehe ha umi mba'e nemoporãiterei. Kururu opo vy'águi ha osapukái. Avy'aiterei ko'ág̃a naivéima cheaño. Aguereko peteĩ angirũ añetete. Ha péicha ko'ã mokõi mymba'e opo vy'águi yno'õpe. Bien, dice nuestro primer ejercicio, en este caso, tembiaporã guýpe oĩ heta mbohovái. Tenemos muchas preguntas después de este texto. Ha upéi he'i oĩ peteĩnte oĩ porãva, solamente uno está correcto. Ehayguy upéva, subrayemos eso. Ndaikatúi eipuru mba'evéichagua mbogueha ha avei ndaikatúi ehayguy mokõi jey. Si es posible, vamos a evitar equivocarnos y también no se pueden marcar dos respuestas correctas. Ehayguy hag̃ua eipurukuaa haiha hũva térã hovýma añonte, que puedes estar utilizando un lápiz negro. Por supuesto, regla también. La primera pregunta dice, koñe'ẽ ñangareko he'ise. Cuidar, compadecer, apoyar o ayudar. ¿Qué significa la palabra ñangareko? 2. Ojojuhu ñe'ẽ he'isejojáva he'i. Okañy, og̃uahẽ, ojotopa, ojo. ¿Qué quiere decir he'isejojáva? En este caso voy a buscar el sinónimo de ojojuhu. Luego dice kuarapoite haypyvo peteĩ hapegua. Voy a ver la idea principal del primer párrafo. ¿Cuál es? Tengo 4 ideas. Yno'õhápe oĩ ype ha kururu. O tal vez sea ojojuhu yno'õháme kururu ha ype. O tal vez sea kuarahy ojojuhu ype ha kururu. O el último, ndaipóri oĩporãva. Voy a volver a leer el primer párrafo y marcar cuál de las ideas es correcta. Luego dice, koñe'ẽ joaju, kururu opo vy'águi ha'e ñe'ẽ porã, mbojoguáva, mbo'aváva, jeýva, mbojojáva. Voy a ver a qué pertenece, si es comparación, si es personificación, si es repetición o si es una metáfora. Luego dice el 5, kuarahy omimbi ha'e ñe'ẽ temiandu. ¿A qué imagen sensorial corresponde? Kuarahy omimbi, el sol brilla. Ñañandúva, podemos sentir. Jahecháva, podemos ver. Ñahetũva, podemos oler. O ku'andúva, si podemos en este momento entonces sentir con el sabor, sentir con la lengua sería. Luego dice, ko'águive neremba'apo veima moñe'ẽrãme. Ya no vas a estar trabajando ahora con el texto. Nemandu'ánte más capacidades fuera. Vamos a estar repasando algunas capacidades. Yo les enviaré unas fotografías de algunas cosas que hemos dado ya anteriormente. Por ejemplo, dice el primer ejercicio. Emoí ko'ã ñe'ẽ ykére ha'épa. Teroteĩ, tera, teroeta. Teroteĩ significa sustantivo simple, una sola palabra. Y teroeta es sustantivo compuesto, cuando dos palabras forman una sola palabra. Ejemplo, vaca es teroteĩ, es simple. Akanahue es teroeta, es compuesta porque está compuesta de dos palabras, akan y también rahue. Luego dice el siguiente ejercicio, ehayguy teroja ha ehai mba'eichaguápa. Voy a subrayar el adjetivo y voy a poner si es teroja techaukarã o si es teroja papapy o si es teroja techaukarã.
Getate mimboe. En este caso, geta es teroya. ¿Y qué clase de teroya es? En este caso es teroya papapu, porque dice mucho. Mocoin yagua, umimita, upei shesu. Si no recuerdo la clase de adjetivo, voy a estar buscando otra vez para poder hacer esta última parte.